Pues bienvenidos y buenos días a todos los que, tanto aquí en la Casa de la Iglesia como desde sus casas y otros lugares a través de YouTube, desde la página web de la Diócesis de Palencia, pues bienvenidos a compartir esta mañana, esta jornada diocesana de formación. Lo organizamos desde el Centro Diocesano de Formación y hemos querido recoger en esta mañana 3 procesos que en nuestra diócesis vamos trabajando durante estos años pasados. Uno de ellos es la iniciación cristiana. Hemos estado trabajando pues con todos aquellos que tienen alguna responsabilidad y forman parte de la iniciación cristiana en nuestra diócesis, a través de las catequesis, en los encuentros, procesos de adultos, de jóvenes, de niños, desde nuestras comunidades cristianas, desde las zonas pastorales. Pues un análisis de cómo se está llevando todo eso. El año pasado Jesús Rojano hizo una lectura de todo lo que se aportó en los encuentros sobre la iniciación cristiana, y él nos dio unas pautas para seguir trabajando de cara al futuro. También junto con ello hemos recogido pues lo que durante estos años pasados, en torno a 650 encuestas y entrevistas a personas de nuestra provincia de Palencia de los 30 a los 55 años, pues qué piensan, qué sienten, qué les duele, qué esperanzas tienen, cómo ellos ven a la Iglesia. Pues todas esas cuestiones también nos han acompañado para trabajarlas Amaya y Imanol Zubero, que son 2 profesores de Sociología en la Universidad del País Vasco. Pues ellos también nos acompañaron junto con Fernando Vidal de la Universidad de Comillas para darnos pistas cómo trabajar y cómo crear caminos conjuntos, ¿no? Y junto a esa segunda cuestión, el tercer proceso, pues desde el Congreso de Laicos, que surgió con un precongreso donde se estudió pues el laicado en las distintas diócesis de Palencia, de España, en concreto también de Palencia. Todo eso se llevó al Congreso de Laicos y ahora estamos en el postcongreso, en plena pandemia también mucho más ralentizado, pero sí nos han llegado ahí las conclusiones para seguir afrontando y trabajando en nuestras diócesis. Pues bien, la iniciación cristiana, las generaciones de los 30 a los 55 años y las conclusiones del Congreso de Laicos. Esos 3 procesos hemos tenido la suerte de que José Luis Moral, que es el que va a acompañarnos durante esta mañana, les haya recogido, lo haya leído y entonces pues nos va a dar su lectura pastoral sobre estas cuestiones. Una breve presentación. José Luis Moral, salesiano, abrió sus ojos por primera vez en la muy noble ciudad de Herrera de Pisuerga, como ellos denominan a su tierra, su pueblo. Con el tiempo siguió los pasos de Don Bosco, allá por Astudillo y otros sitios de formación. Él estudió cuestiones de filosofía, de teología pastoral, y he estado hasta este año pasado en Roma de profesor pues de varios contenidos de este tipo, ¿no? De varias materias en torno a la teología pastoral, la pedagogía, la comunicación, y ha formado parte de muchas revistas pues de este tipo de contenidos, ¿no? Revista de pedagogía religiosa, notas de pastoral juvenil, Pensar y Educar, Alteridad. También ha escrito, pues ha producido muchos libros, desde los más históricos, Pedagogía para la Animación, allá por el 95, Apuntes de la Historia de Dios con el Hombre, en el 99, Creado Creador, El Educador como Animador y Acompañante, La Metodología Pastoral. Uno de los que más ha marcado un poco su pensamiento ha sido Ciudadanos y Cristianos, reconstrucción de la teología pastoral como teología de la praxis cristiana. Luego se ha dedicado mucho a lo que ha sido la pastoral con jóvenes, la praxis pastoral con jóvenes, como llama él. Y ha ido compartiendo también cantidad de artículos en muchas revistas de tipo pastoral. Pues también yo quiero decir alguna cosa más de él. Ha trabajado bastante, mientras ha estado en Roma, en la Universidad Salesiana, con varias diócesis a nivel de catequistas, de animadores de pastoral juvenil. Ha estado con la realidad de varias diócesis en la realidad más concreta de las comunidades cristianas, pues acompañando y conociendo de cerca la situación. Trabajador incansable, apasionado del teatro, como buen salesiano, pues nos va a ayudar en esta mañana a hacer su lectura sobre este proceso. José Luis, todo tuyo y gracias. Sí, fue profesor mío. Muy bien. Pues nada,
José Luis. Sí, ya están oyendo, sí. Que adelante, gracias. Gracias a ti, Miguel. Buenos días a todos. Un saludo cordial y muy especial a los que nos siguen por YouTube y esperamos que podamos más o menos vernos y entendernos. Lógicamente habrá siempre tiempo oportuno, necesario para poder... Gracias a ti, Miguel. Responder. Buenos días a todos. Y sin más cordial y muy especial, entro a los que nos siguen por YouTube. Y sería bueno, sobre todo para los que están con YouTube, podamos más o menos siguiéndolo, vernos, como ha indicado Miguel, y entendernos. Que tengan quizás lógicamente habrá siempre todo el esquema oportuno y necesario para poder se proyectará también lo que queremos responder, aquí, en sede, y sin más especie de PowerPoint. Pero digo, con las hojas se puede seguir perfectamente. Sería bueno, sobre todo más o menos intentaré decir. En principio, aunque no me paro demasiado en explicar el título, tiene, por decirlo así, este origen. Ya os ha dicho Miguel que yo parto de todos esos procesos que ha indicado específicamente él, que la diócesis ha seguido estos últimos años, y a partir de ahí, en principio, salir a un mundo abierto es fundamentalmente una expresión de Fratelli Tutti. Creo que sabéis que toda la encíclica en alguna medida tiene este sabor inicial de continuar Evangelii Gaudium y continuarlo en esta perspectiva de salir a un mundo que hay que continuamente abrir o abrirle horizontes. En segundo lugar, poner esto de recuperar y recomenzar es fundamentalmente para entender que la clave de salir al mundo abierto es recomenzar. También está en todas las encíclicas y sobre todo está en el inicio de todos los procesos, que sería para nosotros el Concilio Vaticano II. No hay que olvidarlo y haré muchas referencias a ello. Este recomenzar, evidentemente, es algo que tenemos que llevar adelante teniendo cuenta que no venimos, por decirlo así, de una tabla rasa, sino que venimos de una historia larga, maravillosa, y una historia que también tiene elementos que hoy día no conectan perfectamente ni con la mentalidad ni con lo que tendría que hacer la Iglesia si quiere salir a todos. Pero digamos, recomenzar tiene que tener una raíz histórica que recupere los procesos, evidentemente, que están a la base de todo lo que ha sido el caminar, en este caso, de la pastoral y de la catequesis en la Iglesia. Cuando hablo de algunos procesos, como ya ha indicado Miguel, yo intento en alguna medida no simplemente ceñirme a los procesos, sino interpretar por dónde tendrían que ir los puntos que más o menos se pueden ver dentro de esos procesos como puntos clave para explicar la situación de la diócesis en este caso. Pero repito, siempre prolongando, proyectando en alguna medida según una interpretación que más o menos se puede entender según estos dos elementos. Yo trato de hacer una lectura pastoral, un análisis pastoral. Una lectura pastoral o un análisis pastoral es fundamentalmente el proceso de correlacionar críticamente lo que es la experiencia de la comunidad cristiana, de los cristianos, y lo que es la experiencia de todos los seres humanos contemporáneos. Correlacionar críticamente estos dos elementos fundamentales: identidad y experiencia, repito, de los cristianos, identidad y experiencia del resto de la gente o de todos los seres humanos. Y en segundo lugar, la lectura la hago con muchas claves interpretativas. Evidentemente, las fundamentales, se podría citar no sé cuántas, son todas las que están a la base de nuestra identidad cristiana, pero me concentro en dos. La primera sería esa que yo llamo entender la vida de las comunidades cristianas, entender la praxis, cómo esa vida la desarrollan concretamente, entenderla como el lugar teológico por excelencia en lo que es pastoral. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se trata de ver pastoralmente cómo organizarse, cómo estamos y cómo queremos ir adelante, el punto fundamental donde tenemos que fijarnos no lo digo simplemente por llamar la atención, no es ni la palabra de Dios,
ni la doctrina, ni la organización que la Iglesia... No, la primera realidad que tengo que mirar es la vida y la realidad de cómo va adelante esa vida de las comunidades cristianas. Ahí es donde tengo que leer la primera y fundamental palabra de Dios para entender cómo responder a esa realidad. Por lo tanto, en la pastoral, el lugar teológico fundamental no es ni la escritura ni la doctrina, sino la vida. Teniendo claro que esto no significa que la doctrina y que la palabra de Dios no sean fundamentales, evidentemente. Pero el punto de partida para saber qué tengo que hacer es mirar la vida y la realidad de cómo va adelante esa vida de las comunidades cristianas y de los seres humanos, evidentemente, a los cuales tiene que andar, digamos, la comunidad cristiana. La segunda clave interpretativa, evidentemente, es la que está a la base del Concilio Vaticano II, y es recuperar la encarnación. Recuperar que la clave con la que los cristianos podemos decir exactamente que somos diversos de otras religiones, de otra fe, pues empieza con la encarnación, que hay que leer en este caso como humanización de Dios. Se podría hablar también de divinización del hombre, etcétera, pero es fundamental, precisamente porque la sensibilidad de los seres humanos actuales va en esta dirección, es fundamental entender que la encarnación nos habla de la humanización de Dios. Y esto tiene como elementos, digamos, fundamentales de repercusiones en la pastoral y en la vida, la experiencia de cada ser cristiano, que para conocer a Dios, para amar a Dios, fundamentalmente no hay otro camino que no sea lo de conocer el ser humano, cómo vive, qué le pasa, y amar el ser humano. Que por lo tanto se puede añadir no solo si queremos ser auténticamente cristianos, si queremos alcanzar a Dios, no solo no tenemos que salir de nosotros mismos, sino tenemos precisamente que entrar más dentro de nosotros mismos para conocer la intimidad nuestra como ser humano y para descubrir cómo relacionarnos con los seres humanos. La encarnación, por lo tanto, nos habla de que la clave para entender todo está en nosotros, está en los seres humanos. No porque Dios no sea la clave, sino porque Él ha querido rebajar, digamos así, su dignidad para convertir al ser humano en la clave de todo lo que Él quiere y está haciendo para llevar la historia a lo que es la salvación definitiva. Por lo tanto, la encarnación, hacer en alguna medida que todo lo que sean teorías, doctrinas, etcétera, hacer carne esas realidades, es la clave con la cual yo en alguna medida he leído todos esos procesos, etcétera. Más o menos los que están aquí presentes me siguen. Estoy diciendo las cosas entendibles, entonces, en principio, he tratado de resumir todo en el esquema que tenéis ahí delante. En primer lugar, trato de decir dos palabras de cómo interpretar, comprender la situación actual. Esta es la clave del lugar teológico del que hablaba antes. No podemos hacer nada pastoralmente si no es mirando qué pasa en el mundo, qué pasa en la vida de las comunidades cristianas. Y en segundo lugar, de ese qué pasa, surge evidentemente el qué tenemos que hacer ante lo que pasa. Lo he resumido todo con tres palabras que no clarificaré una por una, sino que en alguna medida implicaré las tres. Por una parte, hablo de opciones. Ante lo que ocurre hay que optar, porque no se puede querer hacer todo inmediatamente. Pastoralmente, lo peor casi es eso de querer hacer todo, porque nos lleva a no hacer prácticamente nada y a seguir como estábamos hasta ese momento. Y en segundo lugar, procesos. Repetiré las palabras del Papa. No se trata tanto de atender a lo que es el espacio, sino el tiempo, y por lo tanto sugerir continuamente qué procesos tenemos que ir llevando adelante para poder cambiar las realidades, etcétera, que queremos cambiar. Y en tercer lugar, una cosa fundamental en todo lo que es el mundo de la pedagogía, de la educación actual, competencias que están implicadas en eso. Para poder de verdad llevar adelante con procesos convenientes las opciones, es fundamental desarrollar las competencias que hagan posible que eso vaya adelante. No se puede simplemente, con la buena voluntad, querer hacer las cosas que
a lo mejor tenemos pensadas muy bien, si no hay competencia para llevarlo adelante, difícilmente se podrá realmente realizar lo que uno propone o lo que la Iglesia y las comunidades cristianas propongan. En este sentido, entonces, hablo de opciones, procesos, competencias, todo implicado, y tres fundamentales creo que en alguna medida se pueden sacar de todos los procesos o de esos procesos diocesanos últimos que Miguel ha elencado. No son seguramente realidades que están dichas así textualmente en esos procesos, pero sí se puede, creo, e intentaré justificarlo, si bien no haré referencias continuas a de dónde saco yo esa conclusión. Después pondré a disposición de todos, se pondrá en la web, un análisis más pormenorizado de las cosas que digo, de por qué hablo de esta opción, y digo, pues mira, esta opción está en esto y en esto y en esto, que se ve en los textos con los cuales, por ejemplo, se pensó en la iniciación, con los cuales se habló en las encuestas, etcétera, con los cuales, por ejemplo, en todo lo que es el proceso de laicos, etcétera, etcétera. Eso aparecerá después en un texto de unas 30 páginas, donde se justifica explícitamente todo lo que yo ahora digo, generalizando un poco, sin concretar en todos los elementos que a lo mejor se tendría que concretar. Las tres opciones, repito, que implican y que se deben llevar adelante con procesos y que en alguna medida tienen también que fijarse con competencias específicas serían, primera, la sinodalidad y la reconversión misionera. La segunda, comunidades de comunicación, de práctica y de aprendizaje. La tercera, educarnos en una o con una formación conjunta de laicos y presbíteros. Y sin más, voy a la primera entonces. La primera opción, el primer proceso, que habría que continuar este proceso en alguna medida, está en todo lo que habéis hecho previamente, digo que habría que continuar y que sería un proceso que hay que preparar con competencias específicas, digo, sería esto de interpretar y comprender la situación actual. Ya sabéis perfectamente, y todos somos conscientes, pero luego nos escapamos fácilmente. Para interpretar y comprender no sirve en alguna medida creer que yo, por ser una persona muy buena, por ser un cristiano, por ser un cura, pues yo ya puedo interpretar y comprender. No. Se requieren competencias y normalmente la interpretación y la comprensión responden en primer lugar, y yo tengo que ir ahí para entender cómo es la realidad, pues corresponde a sociólogos, corresponde a filósofos, etcétera, personas que científicamente tienen las competencias para eso. No puedo yo simplemente sacarme, porque me ha gustado mucho lo que dice este señor, pues resulta que yo ya sé cómo interpretar y comprender la realidad. Y las comunidades cristianas y una diócesis, por ejemplo, pues tendría lógicamente que ser muy seria en lo que es donde fundamenta decir que la diócesis está así, que hay que hacer esto o que hay que hacer lo otro. Bueno, pues para interpretar, comprender, teniendo muy claro que en esto de interpretar y comprender, en principio, pues hay unos problemas ligados a lo que nosotros somos. En alguna medida, lo decía así Heidegger, nosotros, más que ser, consistimos en interpretar para comprender. Y cuando comprendemos algo es fundamentalmente porque nos comprendemos en ese algo. Y entonces, en alguna medida, esto de que nosotros, más que comprender, buscamos comprendernos. Más que interpretar, buscamos espontáneamente interpretarnos, por decirlo así. Esto nos puede crear mucha confusión. Y hay que, repito, respetar a los que realmente me dan análisis científicamente coherentes, razonados y consistentes, y reconocidos por la comunidad científica. Bueno, pues en este, digamos, interpretar en principio, no voy a hablar mucho de esto, porque creo que más o menos lo podemos entender. En primer lugar, digo que todos somos conscientes de que vivimos un tiempo, pues, realmente terrible, entre comillas, porque no sabemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Es lo que se puede y se ha dado en llamar, el Papa utiliza la expresión, no un tiempo en donde hay muchos cambios, sino un tiempo que realmente es de cambio epocal, de cambio de época. Este cambio de época y este tiempo, en alguna medida así revolucionado,
es lógicamente un tiempo que tiene sus raíces en procesos que vienen de lejos, pero que están desde el siglo pasado normalmente ya estructurándose. La clave de este cambio epocal seguramente viene desde la Ilustración hasta nuestros días. Llegó un momento en que el ser humano dijo, basta, no quiero entenderme como hasta ahora me he entendido, ni comprenderme y comprender la realidad como hasta ahora he comprendido e interpretado la realidad. En principio la realidad hasta el siglo más o menos XVIII se interpretaba según las claves cristianas, claves religiosas, Dios, origen de todo, ser humano, etc. Ese basta de la Ilustración empezó poco a poco a decir, no quiero que se deduzca a partir de lo que las ideas de religión, etcétera, me dicen, quiero construir yo la interpretación y la comprensión. Y la clave para construir esa interpretación y comprensión no puede ser la religiosa, por una razón muy sencilla, porque ya empezaba en aquel tiempo a haber muchas gentes que no eran ni cristianas, ni querían religión, ni creían en Dios. No podía ser base común para pensar, interpretar y comprender la religión, porque algunos ya no pertenecían a ese mundo. Entonces la base estaba en la racionalidad humana. Había que argumentar y comenzar a estructurar cómo entiende el ser humano a sí mismo, cómo entiende la realidad, etcétera, etcétera. Y en este cómo entiende el ser humano, cómo comprende el ser humano a sí mismo y la realidad, hay algunos puntos que se van poco a poco afirmando como irreversibles. No se puede volver atrás una vez que se ha llegado a esto. Los puntos fundamentales son, en principio, la autonomía del ser humano. Y de las realidades, lógicamente, terrenas. El ser humano llegó un momento en que dijo, nadie, en nombre de nadie, puede imponer al ser humano lo que él quiera libremente hacer con sí mismo. Ni Dios, por supuesto. Con la autonomía está, junto a la autonomía, la libertad. Después viene la historicidad, otro dato fundamental, que cambió sobre todo el mundo interno del cristianismo, y lo cambió, fijaros vosotros, prácticamente en el siglo pasado, lo tendría que haber cambiado en el siglo XVIII. La historicidad nos recuerda que el ser humano no alcanza nada absolutamente, sino siempre en relación. Para yo saber lo que me dice Dios, tengo que tener claro que Dios, entre comillas, me dice lo que en alguna medida la realidad del momento histórico que vive me permite comprender. Fijaros, por ejemplo, en la Edad Media, lo que yo estoy diciendo ahora no lo hubiera entendido ninguno. Y si decimos, pues con claves exegéticas actuales, afirmaciones del cristianismo, serían herejías, todas ellas en la Edad Media. O sea, yo alcanzo la realidad que llamo verdad, alcanzo Dios, pues no absolutamente, repito, sino en relación al momento histórico, a la cultura, a las posibilidades de la ciencia, a la lengua que utilizo, etcétera, etcétera. Y con la autonomía, con la libertad y con la historicidad viene poco a poco toda la secularización, la laicización de la realidad, viene después todo lo que es la ciencia y la técnica, que convulsionan todavía más la realidad, digamos, de cómo entender, cómo comprendernos en el mundo y en la acción que tenemos que llevar adelante en el mundo, y después vendrá también todos los esquemas de democracia y de modo de estructurar las relaciones sociales y de organizar en principio la sociedad. Bueno, pues todo esto ha provocado fundamentalmente una revolución total en lo que es la concepción antropológica y cultural, que no sabemos muy bien cómo integrar todavía. En alguna medida conocemos, por decirlo así, muchos elementos, pero solo la superficie de todos ellos. Se nos escapa el fondo y se nos escapa en alguna medida el sentido del todo. Y esto es lo que está en alguna medida siempre, repito, pues creándonos tantos problemas, no solo a nosotros, pero especialmente a nosotros, Iglesia. En segundo lugar, este tiempo de cambio epocal, para que realmente lo entendamos bien, lo comprendamos,
tenemos que llegar a decir qué clave fundamental me permite entender. Y yo creo, sin que ahora me pare a discutir la cuestión o a descifrarla, que la clave de todo, o la clave fundamental para entender lo que nos pasa, sería admitir el pluralismo a partir de admitir también el cambio epocal que vivimos. El pluralismo viene a decir, en dos palabras, que el ser humano ha llegado, en cierto modo, a decir cuál es la manera mejor, o al menos menos mala, de vivir las relaciones y la organización de todos los seres humanos. Esa manera menos mala es dejar que todos puedan presentar las ofertas de sentido que quieran para la vida y para el desarrollo del mundo. Y que esta presentación, digamos, de que cada uno pueda ofrecer lo que quiera, no implique jamás el tener que estar simplemente diciendo lo tuyo no, lo mío sí, sino que todas puedan ofrecerse y con naturaleza estar convergiendo o divergiendo en procesos continuos de confrontación en las interpretaciones y en la comprensión de la realidad. Bueno, esto quiere decir que hay otras claves que se han empleado que no serían, a mi modo de ver, las adecuadas. Por ejemplo, se ha empleado mucho la clave al interno de la Iglesia, ahora no se habla tanto de ella, del relativismo, es decir, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque hemos caído en el relativismo. Es verdad que hay muchos elementos de relativismo, de decir que todo da igual, pero el relativismo no permite entender el cambio epocal y a partir de ahí muchos de los fenómenos de ese cambio epocal. Tampoco lo permitiría lo que es la secularización como clave, digamos, para entender lo que pasa, etcétera, etcétera. Lo dejo ahí entendiendo que esto es poco, pero lo que sí que me parece claro es, y para lo que vemos después, pues en alguna medida es fundamental. Hemos llegado, repito, a decir, mira, lo mejor que cada uno diga, oferte, el mejor modo humano de vivir sería este. Basta. Entonces, todos presentan ofertas y cada cual elige la que cree más conveniente. Con todos los problemas que crea, evidentemente. El pluralismo, en este sentido, hoy es muy salvaje. Y ofertas pretendidamente de sentido son ofertas de contrasentido o de sinsentido. Y en este salvajismo del pluralismo es evidente que las personas más débiles a la hora de poder argumentar, de poder interpretar las cosas, como los jóvenes o los niños, pues se encuentran cada vez más con posibilidad de ser esclavizados por ese pluralismo, y también los mayores, los adultos, evidentemente. Pero entendiendo que hay en el pluralismo muchos problemas, más que dificultad, yo creo que hay que verlo, sobre todo para nosotros, como posibilidad, más que dificultad, posibilidad. Bueno, este tiempo de cambio epocal, evidentemente, por desgracia, crea una crisis en tantos mundos, pero una crisis pronunciada y muy clara en el mundo nuestro. No creo que haga falta hablar de la crisis que tenemos, en el sentido de que, sobre todo en el mundo occidental, no sabemos muy bien por qué nos está pasando lo que nos pasa, que cada vez menos gente quiere contar con nosotros, que resulta que ya no sabemos ni siquiera cómo podemos hacer para que las comunidades tengan, qué sé yo, presbíteros o tal. La crisis es más pronunciada seguramente en los mundos que tenían una seguridad pues más dura, más fuerte, también más acríticamente como el nuestro. Bueno, pues esa crisis en la Iglesia, claro, se puede decir que hay dos modelos. Esto es una construcción evidentemente muy gratuita casi, pero para entendernos, dos modelos fundamentales o estrategias de respuesta ante la crisis. Llamo a la primera, al primer modelo o estrategia de respuesta, afirmación de las tradiciones. Sería esencialmente una estrategia de resistencia, construida sobre la base de la identidad, pensando que la identidad y la expresión de la fe son siempre y en cualquier parte las mismas. Esto lo hemos oído muchas veces, pues hoy día
Hay quienes creen que no podemos engañarnos, aunque se pueda interpretar, aunque ahora exista exegesis, etc., pero en el fondo, identidad y experiencia de fe siempre es la misma. No solo hablan de eso, sino que en alguna medida subrayan que el modo fundamental para entender que siempre es la misma es que precisamente el cristianismo, en alguna medida, tiene un papel contracultural continuamente. Y eso explica que no nos sintamos bien ahora en la cultura. Y no solo eso, sino que estos señores no tienen consideración, no se preocupan de uno de los fenómenos más terribles de la crisis nuestra. Y es que no contamos culturalmente para la gente, porque no producimos una cultura que en alguna medida tenga posibilidad de entrar en diálogo, de contraponerse a otras propuestas culturalmente bien argumentadas, etc. Eso es lo que llamo ahí con un neologismo así, la esculturación que sufre la Iglesia, digo en las hojas aparece ahí. Una escultura, quitarnos, tirarnos fuera de lo que es la cultura, que también tiene el reverso terrible de la medalla, y es que no generamos cultura al interno de las comunidades y de las iglesias. Bueno, pues estos señores dicen que eso no tiene ninguna importancia, que lo que importa es saber que se remiten muchas veces a la cruz. La cruz nos dice que nosotros nunca vamos a estar bien, nunca nos vamos a sentir cómodos. Y no solo eso, sino que estos señores entonces, como consecuencia de esta despreocupación cultural, normalmente buscan en el pasado los códigos normativos, rituales, devocionales, para seguir existiendo hoy. Uno de los códigos fundamentales está en la llamada religiosidad popular. Cuando yo hablo de estas cosas no quiero decir que la religiosidad popular en sí misma sea propia, exclusiva de esta estrategia o modelo de respuesta, pero ellos la utilizan normalmente. Y este modelo, al final, pretende esencialmente afirmar la tradición, integrando, tratando de llevar adelante diversas iniciativas clásicas que son metidas dentro de esta estrategia, por decirlo así, digamos, contraposición. Iniciativas clásicas como son peregrinaciones, procesiones, intervenciones caritativas, todo lo que son cuestiones que se refieren a la Semana Santa y todas esas cosas. No hablo de las cofradías ni tal, pero también estaría seguramente ahí. Eso, digámoslo, tratan de gestionar al interno del modelo de lo que es, o lo que he llamado estrategia de resistencia, para reafirmar y hacer visible el espacio público que corresponde a la singularidad católica. La segunda estrategia, evidentemente la que yo en alguna medida tengo como horizonte que habría que, pues eso, dar, digamos, como punto de partida en todo lo que son las reflexiones de las comunidades cristianas, lo he llamado encarnación humanista. Sería en alguna medida entonces un modelo, una estrategia que parte de una afirmación fundamental. No podemos hacer nada si no nos ponemos a ver cómo se relacionan y cómo esa relación se puede analizar, criticar. Nuestra experiencia, nuestra identidad con lo que es la experiencia y la identidad de todos los seres humanos. ¿Cómo se puede correlacionar críticamente esa identidad y experiencias cristianas? ¿Cómo integrarnos con esa identidad y experiencia, encarnarnos en la cultura actual? Esto sería una estrategia, un modelo que asume en serio el pluralismo, lo respeta y que lo asume entendiendo que el pluralismo está dando alas, en alguna medida, a una cosmovisión, a un modo de ver, a un modo de interpretar y comprender la realidad que prescinde de la hipótesis Dios y de la hipótesis religiosa, una cosmovisión, una visión tanto de instituciones como de personas que es religiosa. No soy yo los que defienda que se puede hablar de no religiosa simplemente. La cuestión es que no se preocupan de esas cuestiones. Bueno, pues esta, repito, estrategia, este modelo, integra, acepta que pueda existir esto. Integra y acepta entendiendo que hay que aprender, no simplemente analizar y tanto menos solo criticar,
o agredir incluso a los que no la piensan como nosotros, sino que hay que, repito, aprender de la situación, a repensar nuestra identidad y nuestra experiencia en clave no de lo exclusivo, sino de lo que compartimos con todos. Esto es, en clave de un objetivo común que después lo veremos más desarrollado, que sería este del humanismo, que llamo fraterno. Porque precisamente ahí está lo esencial nuestro y está lo que persiguen también todos. Y repito que luego daré más vueltas a este dato. Consiguientemente, en este modelo, en este, por decirlo así, modo estratégico de responder a la crisis, se incluye algo que técnicamente, científicamente, teológicamente es obvio, pero que luego en las comunidades cristianas no parece tan obvio y no lo afrontamos. Esto es, incluye este modelo la obligación de revisar el fondo mítico de nuestra visión e interpretación del mundo. Está claro que nosotros seguimos funcionando en un modo que hace imposible el encuentro cultural con quien tiene un nivel, entre comillas, de explicación de la realidad digno científicamente hablando. Y además no solo se trata de revisar el fondo mítico, sino darnos cuenta, caer en la cuenta, constatar que la predicación, que la catequesis ordinarias, sin quererlo, lógicamente, pero frecuentemente ocultan el funcionamiento mítico de nuestras reflexiones, de nuestros análisis. Y, lógicamente, lo mantienen, lo perpetúan en ese sentido. No creo que haga falta dar ejemplos de todo lo que nosotros muchas veces soltamos, con perdón, en nuestras homilías, en nuestras catequesis, como puede ser, qué sé yo, decir sin más que Dios puede permitir el dolor, que Dios puede permitir que haya personas que en alguna medida, ¿cómo podría decir esto? Porque las quiere tanto, las somete a mayores pruebas. Difícil de entender también que se diga simplemente vamos a rezar para que se solucione, para que Dios pueda quitarnos el problema de la pandemia. No creo que haga falta, repito, darle más vueltas a esto. Bien, pues en esta línea de respuesta según una estrategia de encarnación en alguna medida humanista, o mejor, como he dicho ahí, de humanismo fraterno, yo creo que de todos los procesos que he analizado, en alguna medida se podría decir que hay un clima diocesano, un clima misionero diocesano, que es incipiente, que no es así como ahora lo voy a tratar de explicitar, pero que sí que es deseable que lo que ya está incipiente se desarrolle, se profundice en las dos direcciones que yo digo ahí. O sea, un clima, por lo tanto, no solo existente, sino a lo mejor un clima deseable. La diócesis podría ir en esta dirección. La primera cuestión de lo que sería el clima que podría y yo desearía, y creo que es deseable que se respire en la diócesis, el primer elemento sería ese que yo llamo ahí un estilo de vida que se puede concretar con esa afirmación, que se puede decir de muchos modos, de un clima de hospitalidad incondicional. Me explico. En primer lugar, sabéis que hasta el siglo pasado, para definir al ser humano, normalmente se hablaba de definiciones ontológicas, ontoteológicas. En el siglo pasado, en ese proceso de cambios, se entendió que el modo mejor para saber quién somos, no es tanto hablar de definirnos ontológicamente, cuanto de ver el estilo de vida que llevamos adelante. Esto es, el modo como habitamos el mundo. El estilo de vida permite ver, concretar mejor qué es lo específico
uno de los seres humanos. Bueno, pues algunos teólogos, yo creo que con razón, han intentado leer o hacer una teología no tanto según la definición teórica abstracta del ser humano, ontológica, cuanto una definición a partir del estilo de vida. Y entonces, lógicamente, miran el estilo de vida que tendrían que tener los cristianos, que no es otro, lógicamente, que el estilo de vida de Jesús de Nazaret, del Nazareno. Mirando el estilo de vida de Jesús de Nazaret, los analistas dicen que quizás el modo mejor de definirlo, lo que realmente impactó en la gente, fijaros que nosotros ahora creemos que en la gente impactó, que como era Dios, había muchas cosas que parecían ya claras, y la gente entonces que hacía milagros, que no parece que esto sea así. Esto es más una línea de la interpretación, de la narración teológica de todo lo que es la historia de Jesús. Bueno, lo dejamos ahí. Digo que lo que de verdad creen los analistas que impactó en la gente es que Jesús, se puede decir así, vivía en una actitud de hospitalidad cotidiana con todos, con dos características fundamentales. Jesús hizo de su vida una vida que se vaciaba de sí mismo, que se vació totalmente de sí mismo, se desposeyó, segundo, para ser solo todo para los demás, para servir a los demás. Y esto es lo que, repito, impactó en la gente, que era una persona que no quería, que no tenía nada para sí, por decirlo de este modo, sino que estaba siempre a disposición a servir al que encontraba en cada momento, en cada circunstancia de la vida cotidiana. Desde ahí se puede hacer toda una cristología, entendiendo que tanto lo que los evangelios nos dicen, que hablaba con autoridad, que todas estas cosas, no está relacionado tanto con el que veían que tenía unos poderes especiales, sino que porque decía las cosas que habían todos comprobado, es por lo que, o sea, ese abajamiento, ese desposeerse de sí, etcétera, es lo que impactaba para decir, habla con autoridad, es coherente, tiene una coherencia vital entre lo que vive y hace y lo que dice. Bueno, pues, si hablamos de esta hospitalidad incondicional en la perspectiva de lo que es la cristología, pues hoy podríamos decir que el clima, la primera clave del clima diocesano tendría que ser esa de estar todos dispuestos al encuentro gratuito y al diálogo con los otros. Evidentemente, para ofrecer al final la posibilidad de reconocer la salvación y de acogerla. Pero este estar abierto siempre de tal modo que quien en alguna medida quiera llamar a nuestra puerta o quien se encuentre con nosotros sepa que incondicionalmente, gratuitamente le sentimos o nos sentimos a su lado. Tenga la mentalidad, sea creyente, no lo sea, etcétera, etcétera. Fijaros que en todo lo que es el Evangelio tenemos muchas veces que Jesús habla, tal, y evidentemente creo que está muy claro que hay respuestas diversas, muy diversas a lo que Jesús hace. Hay algunos incondicionales, con una relación estrecha, apóstoles, etcétera, los 12, hay otros que más o menos, y muchos que terminan de hablar a Jesús, se van, y el Evangelio nunca dice que porque se vayan y no estén con Jesús, pues que sean malos, o que no hagan lo que tienen que hacer. Las respuestas ante lo que es la oferta, entre comillas, la acogida de Jesús, son muy diversas. Y hoy también lo son. Y no tenemos por qué escandalizarnos de nada, ni sentir que el que no viene a nosotros, pues en alguna medida está menos con nosotros. No digo otras cosas de las que se podría hablar. En segundo lugar, entonces, junto a esta hospitalidad, que repito, tiene que ser encuentro gratuito, diálogo incondicional, luego lo desarrollaré más en las opciones. Y digo que la segunda raíz, clave del clima diocesano deseable,
sería lo que llamo, y en eso, una relectura, que es lo que han hecho sobre todo Pablo VI y ahora Francisco, una relectura del Concilio Vaticano II. Pablo VI lo hizo declaradamente, lo pone allí, con la Evangelii Nuntiandi. Francisco lo hizo con la Evangelii Gaudium. Bueno, pues releyendo esto podemos tener claro, y luego en todas las encíclicas y en todo el proceso de pensamiento de Francisco se ve esto, que la misión de la Iglesia tiene que colocarse en el horizonte de lo que yo llamo ahí humanismo fraterno, que va un poco en relación con lo que decía antes. Esto es, la Iglesia ha comprendido perfectamente que en lo que es misión, evangelización, empleo las palabras un poco como sinónimas, aunque no lo son totalmente, por no entrar en disquisiciones teológicas. Digo que en misión, evangelización, la clave de todo está en tener objetivos comunes, no solo objetivos nuestros. El objetivo común de base para todos los seres humanos, creo que esto lo reconoce el que es creyente, el que no es creyente y cualquiera, sería llevar adelante, desarrollar lo que es auténticamente humano. El que yo llamo en eso el humano auténtico, entendido en dos direcciones fundamentales. Humano, auténticamente humano en sentido ético. Hoy día vamos aclarando, no tenemos todo claro, pero vamos aclarando que eso incluye dignidad radical del ser humano, de todo ser humano, y derechos humanos. Y algunos elementos más en lo que se llaman todos los procesos de desarrollo de las generaciones de derechos humanos. Y no solo como criterio ético, sino también como criterio que yo llamo ahí de autotrascendencia. O sea, yo creo que todos podemos, no solo los cristianos, todos podemos converger en decir que el ser humano no se puede entender cerrado en sí mismo, sino que cuanto menos es un ser con posibilidad de abrirse a algo que está más allá del mismo. Lo primero que está más allá del mismo, si me da tiempo lo desarrollaré también un poco al final, como clave para lo que es iniciación cristiana, etc. Digo que lo que está más allá de sí mismo, en principio, lo podemos experimentar todos, y lo hemos experimentado y lo experimentamos continuamente, en lo que algunos autores llaman experiencias de autotrascendencia. Yo voy a dar un paseo ahora que empieza a florecer todo, un paseo a la orilla del río, inmensimismo, viendo esos árboles tan bonitos, toda esa realidad etcétera, de las riberas del Carrión, y poco a poco llega un momento, en alguna medida, en que no soy yo el que está experimentando, estoy con algo más, estoy, por decirlo así, perdido, porque he encontrado algo más allá de mí, más importante de mí mismo, etc. Esas son experiencias de autotrascendimiento que sentimos más claramente cuando hay problemas de dolor profundo, o problemas de amistad y de amor profundo, etc. Bueno, pues el ser humano no es un ser cerrado, es un ser que cuando sale de sí mismo es más el mismo. Bueno, en esa línea es en lo que entiendo yo que habría que hablar de este humanismo que tiene fraterno, que tiene como base lo humano auténtico. Esta realidad a partir de ese objetivo, de esa visión común de lo humano, digo, hoy el Papa y la Iglesia y no solo, van concretándolo, ese humanismo, en la clave de la fraternidad. Como dice el Papa, era la palabra y la realidad pobre de la tríada de la Revolución Francesa. Y ahora nos damos cuenta de que ahí está la clave, y el Papa precisamente pone en la fraternidad este nuevo estilo de iglesia, de evangelización unida a la humanización. En alguna medida el Papa, sobre todo en Laudato Si, este aspecto está muy claro, pero también en Fratelli Tutti, dice clarísimamente que hay que alimentar la vida, hay que proteger la vida, y esto implica alimentar y proteger todas las relaciones. Las relaciones fundamentales son las que tenemos con los demás seres humanos, las que tenemos con los otros seres, con los animales, y la que tenemos con el planeta. Y en ese sentido, entonces,
la fraternidad tiene raíces por cuanto hace a lo que es relaciones con los demás seres humanos en el desarrollo de la justicia. Es la base de la fraternidad. Por lo que hace a las relaciones que tenemos con otros seres, con otros animales, la clave de la fraternidad implica también darnos cuenta de la interdependencia de todos los seres en la realidad del planeta. Y por lo que respecta precisamente al planeta, pues la clave de todo está en la ecología. Una fraternidad entonces que alimenta la vida, en primer lugar con la justicia, por supuesto, ir más allá de ella es la fraternidad verdadera, y después con todo lo que es la interdependencia y la ecología. Y así es como podemos, micrófono, pues esta primera parte en alguna medida terminarla casi con dos voces que no sea la mía, que ya se ha oído tanto. Vamos a la primera entonces voz que nos dice algo sobre estas cuestiones, de cómo hacer que el cristianismo viva ahí. Sí, fuerte. Humanismo fraterno. Ponte en pie por lo que es a lo mejor para que te vean ahí bien. Y quita un poco, tranquilas, Esto es para animar un poco. Humanismo fraterno. Por tanto, un cristianismo preocupado por los mismos problemas que angustian a todos, a saber, las amenazas que pesan sobre el planeta, sobre la calidad de vida, sobre el respeto de la dignidad humana y de la fraternidad de los hombres entre sí, sobre todo cuando se vean convocados sobre este terreno por los cristianos, no para adoctrinarlos ni recuperarlos, tampoco porque siendo los cristianos poco numerosos necesitan de su ayuda, sino ante todo para pensar el problema y sus remedios, puesto que se trata de un problema esencialmente humano para cuya solución todos los hombres debieran sentirse convidados. Yo creo que es explícito el tema, escuchamos la prolongación del mismo. Hemos de ir más allá de la verdad de un cristianismo encerrado en sí mismo, en su religión, hacia esa verdad que circula a través del mundo, gracias a la comunicación que los cristianos mantienen con todos los demás hombres. Verdad que no es la de la fe cristiana en su particularidad, sino la del hombre creado a la imagen de Dios para construir su familia. Verdad que se revelaba a los hombres bastante antes que el cristianismo, desde que circulaba entre ellos el nombre de Dios, que es más que una palabra o una representación. Es un soplo, un aliento portador de las esperanzas del hombre respecto de sus propios destinos, un sentido, un presentimiento de su trascendencia. Le he hecho leer mal porque ponía una. Creo que se entiende. Entonces, este sería un poco el punto de convergencia, entender que lo nuestro no es exclusivo y está con niveles diversos, con expresiones diversas en todo lo que es la realidad de los deseos, cuanto menos de los seres humanos. Para cerrar este primer punto, tengo que decir que obviamente el lenguaje siempre es una cuestión importante y no es, indiferente hablar de humanización o hablar de divinización, que son los dos términos fundamentales del cristianismo. Hablar de humanización implica hablar en un nivel y en una lógica más dinámica, implica en alguna medida que se nos entienda mejor, pero tiene un gran peligro, el peligro reduccionista, por supuesto. En cambio, hablar de divinización, pues, por un lado, evidentemente sabemos que es un lenguaje abstracto, cuanto menos, y que tiene también un peligro mucho más terrible, que sería el de quedarnos en el puro concepto de las cosas. La realidad, eso que llamábamos el cambio epocal y no solo,
nos dice que el mejor modo de entendernos es descaradamente hablar de humanismo, teniendo muy claro que no podemos entender un humanismo que reduzca lo que es también identidad y misterio cristiano. Vamos adelante. Antes de hacer el intervalo, creo que todos resistimos. Aquí se resiste, más o menos, resistimos todavía. Por desgracia no puedo saber si los que están con YouTube resisten o no. Dicen que sí. Bueno, pues si resisten, entonces perfecto. Vamos a hablar del segundo punto, que es el final, pero que tiene tres, como habíamos visto, tres elementos fundamentales. En principio, lo que está claro es que todos los procesos diocesanos no pueden quedarse en simplemente interpretar y comprender lo que se hizo, lo que puede desarrollarse, sino que tiene que concretarse en propuestas que específicamente hagan posible el desarrollo. Propuestas específicas, que ya he dicho que eso es lo que justifica que yo hable de opciones, que junto a las opciones hable de todo lo que es procesos y después de competencias. De todo lo que son los procesos, yo creo que se podrían, en alguna medida, lo desarrollo más allá de lo que aparece, se podría entender que hay tres orientaciones fundamentales para esos procesos diocesanos, que ya están, repito, en los elementos que yo he podido ver, con los textos que he analizado, pero que evidentemente no están así como yo lo explico, sino que yo en alguna medida voy interpretando a partir de las bases que me dan esos textos. Son tres fundamentalmente, como os he dicho. La primera opción, proceso y competencia implicado, sería sinodalidad y reconversión misionera. El segundo, las comunidades de comunicación, de práctica y aprendizaje, entiendo parroquias así. Y el tercero, que sería educarnos y la formación conjunta de laicos y presbíteros. Voy al primero. Entonces, sin más, en principio, yo creo que más o menos si arribo al primero, después hacemos el intervalo, hacia las 12 más o menos, ¿no, organizadores? Estaría bien 12 menos 10, alguna pregunta. Eso es, perfecto. Perfecto. Como Miguel dice, trataré de a menos 10 más o menos si hay alguna cuestión, pero había pensado también que existirá al final quizás un poco más de tiempo, pero también hacemos esto. Perfecto. Vamos al aspecto de sinodalidad y reconversión misionera, que sería el primer, digamos, elemento que se puede entender que está en los procesos y que, por supuesto, está también en todos los elementos fundamentales hoy día de lo que es el desarrollo de la Iglesia a partir del Concilio Vaticano II y sobre todo lo que piensa el Papa hoy. Bueno, en principio esto de la sinodalidad no lo he puesto mucho ni en las hojas ni ahí en la imagen. Sabéis que arranca esencialmente del Concilio Vaticano II, que la sinodalidad tiene mucho que ver con todo lo que fue el cambio, que algunos dicen que es una revolución copernicana, yo creo que lo es, lo que ocurre que en la práctica no lo ha sido, de la Lumen Gentium. Ya la estructura de la Lumen Gentium, con perdón de estas cosas que ya conocéis, pero la repetimos un poco porque hay que machacar estos datos, la Lumen Gentium, sabéis que cambia radicalmente el esquema de lo que eran todas las, digamos, reflexiones de la Iglesia, concilios sobre la identidad de la Iglesia. Siempre todos los documentos sobre la identidad de la Iglesia comenzaban con un título en latín que decía de jerarquía, y a partir de ahí se explicaba. A partir de la jerarquía se explicaba todo. Bueno, pues el concilio, ya la misma estructura de la Lumen Gentium nos dice que esto no. El concilio pone un primer capítulo, el misterio de la Iglesia, porque precisamente es el misterio de Dios, del Espíritu, lo que mantiene lo que se va a decir de ella. En segundo lugar, el pueblo de Dios. La Iglesia es pueblo de Dios. Y después ya viene la jerarquía. Es curioso, sabéis que la Lumen Gentium tuvo un jaleo inmenso, porque aparte que tiraron a la basura los esquemas, hicieron, en fin, los que se gestaron en Lovaina, etcétera. Pero digo, aparte de eso, sabéis, digo que es muy curioso, porque Pablo VI, ya había muerto Juan XXIII, por supuesto, cuando viene la Lumen Gentium, Pablo VI se dio cuenta de que allí, con el proceso que había llevado adelante toda la redacción, etcétera, porque ahí estaban todos los teólogos, pues, un poco más vivos del concilio,
Digo que empezó a dudar si iba a tener la aprobación numérica de los otros documentos del concilio. Quizás pensó él que iba a ser un poco más bajo, el número de votos positivos. Entonces, digo que lo curioso, para ver esta revolución que no hemos querido todavía actuar, como sabéis, entonces Pablo VI al final llevó a poner directamente él, a lo mejor no, se dice que hasta directamente él, digo, las actas del concilio tienen la idea de que el texto ya lo había también amasado Pablo VI. Llegó a poner, y esto lo dice, ¿no?, todo, al final del documento una nota previa, al final del documento una nota previa. Normalmente las notas previas se ponen antes del documento. Ya dice que Pablo VI tenía un miedo, sirva la expresión, a que eso no funcionara bien. Y entonces la nota previa que dice, después de hablar del misterio, del pueblo de Dios, de la comunión, luego al final dice, pero, nota previa, ha de entenderse todo esto según la doctrina de la jerarquía, de la iglesia jerárquica, No es así exactamente, yo estoy exagerando. Pero, repito, esta es una idea de cómo costó. No obstante, salió adelante lo que es la revolución. La Iglesia se explica en el misterio, en el pueblo de Dios, en la comunión del pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Y ahí está, evidentemente, también la constitución jerárquica de la organización suya. Bueno, pues, después del concilio, este Papa, sobre todo, ha dado un paso adelante. El concilio, tanto en la Lumen Gentium como en los otros documentos que en alguna medida tienen que ver con la misión de la Iglesia, no relacionó, no implicó lo que podríamos llamar misión y reforma según todo lo que era la concepción de la Lumen Gentium y otras reformas que aparecen indirectamente en el concilio. El que ha conectado misión y reforma ha sido fundamentalmente el Papa Francisco con Evangelii Gaudium. Y aquí evidentemente ha mantenido y ha releído seriamente la Lumen Gentium, diciendo entonces que la base, por decirlo así, de esto que llamamos misión concebida como salir realmente y no mirarnos, etcétera, digo, esa base está relacionada con una reforma que tiene que ser reforma misionera, lógicamente. Y desde ahí es de donde él ha desarrollado también esto de la sinodalidad, y no estoy al desarrollo que ha hecho. ¿Qué nos dice fundamentalmente la sinodalidad? En principio, ¿qué es la dimensión? Estoy diciendo algunos elementos de aquí simplemente. Pues, ¿qué es la dimensión esencialmente constitutiva de la Iglesia? Que la Iglesia es el camino del pueblo de Dios, lo que va construyendo ese pueblo, interrelacionándose, etcétera, etcétera. La sinodalidad, sobre todo, indica la condición de sujeto de cada uno de los cristianos, no simplemente, por decirlo así, de fiel. Y la sinodalidad es la forma, es el modo como tiene que concretarse la comunión. La Iglesia, definición fundamental del concilio, es pueblo de Dios, comunión. El Código de Derecho Canónico en la introducción, Juan Pablo II, casi solo se concentró en comunión y no en pueblo de Dios, pero no dice nada especial. Lo de pueblo de Dios ha sido retomado siempre. Bueno, pues es la forma. Y luego veremos los problemas. Cuando realmente la forma no es sinodal, corremos el peligro, en alguna medida, de pervertir el don de Dios, que es comunión, o que hace la comunión. Y todo ello, tanto el concilio en alguna medida, como sobre todo el Papa Francisco, apoyaba en decir que la clave de la fe no está, como muchas veces podemos pensar, simplemente en la infalibilidad, qué sé yo, del Papa, del concilio, que evidentemente también está ahí, sino que la clave fundamental está en el sensus fidei,
los cristianos reunidos, son los que realmente en comunión, son los que realmente identifican en el modo mejor lo que es la fe de la Iglesia. Este sensus fidei, pues fidelium que escribe el Papa, pero que evidentemente es la doctrina clásica también en este sentido, aunque en algunos tiempos de la historia se oscureció más o menos. A partir de esta sinodalidad, no hablo más, yo creo que entendemos fundamentalmente lo que hay ahí implicado. A partir de esto es como podemos, como decía, entender todo lo que hace referencia a la transformación misionera de la Iglesia, que es uno de los elementos que está, en un modo u otro, en todos los documentos, en todos los procesos de la diócesis. En primer lugar, esta transformación misionera significa que pasar a un estilo de vida, recordáis lo del estilo de vida, hospitalidad, un estilo de vida que es fundamentalmente estilo misionero. El Papa lo resume en esa famosa expresión de Iglesia en salida. Y el Papa añade que esta transformación se apoya sobre lo que es esencialmente tener claro que hay una relación intrínseca entre misión y reforma. Tanto más cuanto, por decirlo así, todo depende hoy en muchos casos de la credibilidad de lo que nosotros queramos hacer en la misión. Por lo tanto, hay una relación, repito, intrínseca, profunda, imposible de separar entre lo que es misión y reforma de la Iglesia. Y ahí se está jugando la credibilidad en el sentido de que estamos, cuando se habla de transformación misionera, estamos convocados a hacer algo que en principio pues nos resulta difícil, duro, que es a descentrar la Iglesia, a hacer que la Iglesia sea una Iglesia saliendo continuamente de sí misma, o una Iglesia en misión. Y en ese sentido estas realidades de salir, de descentrar todo, o se establecen estas realidades como criterios decisivos de la reforma misma de la Iglesia. Hay que hacer en modo tal que vivamos para que lo que hagamos cuando salimos sea creíble, sea audible, reconocible, sea entendible en primer lugar. Por lo tanto, la capacidad de los cristianos y sus, por decirlo así, sus modos de poner el Evangelio al servicio dependen de esta credibilidad. Y solo si somos creíbles podremos poner a disposición de toda la humanidad el recurso, entre comillas, de salvación que tenemos que presentar y ofrecer a todos como don de Dios. Y lo tenemos que hacer, esto de tener esta capacidad de credibilidad, precisamente cuando los hombres y las mujeres que habitan nuestro planeta se enfrentan a retos que en alguna medida no tienen precedentes. De ahí que los cristianos estamos llamados a una auténtica conversión, personal y comunitaria, a una conversión que nos invita a no encerrarnos en nuestras señas de identidad, por supuesto no a negarlas, pero sí a relativizar nuestras señas de identidad, para por un lado hacer legible y creíble el corazón de la fe en una perspectiva, como digo, misionera de salida hacia los demás, y por otro, para pensar la forma eclesial que damos a nuestra fe en función de esa apertura, de ese encuentro con los otros. Esto tendría repercusiones no solo en la salida, sino en cómo tenemos que vivir al interno de nuestras comunidades. El Papa, de esto yo luego hablo en el análisis más largo que hago, por ejemplo, para la cuestión de catequesis, etc. El Papa recuerda lo que es este retorno a la mística gozosa de vivir juntos y todo lo que ello puede implicar. Por lo tanto, las comunidades cristianas, las parroquias tienen que entrar en esa línea. Bueno, estoy hablando de misión y ya sé yo que no estoy perfilando bien el concepto y no quiero perfilarlo. O sea, con misión estoy entendiendo prácticamente todo, incluida aunque también pastoral y catequesis, pero fundamentalmente en la dirección de la clásica misión ad gentes, pero no solo ahí. Y no me interesa concretar más porque yo creo que las pistas que el Papa nos da releyendo el concilio permiten
entender la pastoral, entender también la catequesis y sobre todo entender evidentemente lo que es la misión de evangelizar, entre comillas, a los que no conocen o a los que han olvidado un poco toda la perspectiva de lo que es la confesión cristiana. Digo que todo lo que estoy diciendo hasta ahora pues deja entre paréntesis un problema muy sencillo. Eso de solo la palabra misión, pues es una palabra en alguna medida un poco desacreditada, cuanto menos, no al interno de la Iglesia, en relación con los demás. ¿Por qué desacreditada? Pues porque normalmente cuando nos oyen de misión la gente piensa proselitismo puro y duro. Venga, nos quieren meter. Entonces, ese descrédito hay que cambiarlo. Pues como fundamentalmente pensando bien, repensando la finalidad de la misión y repensando las experiencias o la experiencia fundamental sobre la cual tiene que apoyar la misión. Y en ese sentido yo creo que hoy tenemos que preguntarnos cómo superar la acusación que nos hacen continuamente y pues deben tener muchas veces razón. A lo mejor no aquí en la diócesis. ¿Qué acusación nos hacen? Hay que superar esta acusación. La acusación es de que la misión de la Iglesia no se interesa de verdad por los otros, sino solo en cuanto destinatarios. ¿Se me entiende? No es que no nos importen, pero nos importa que se hagan como nosotros somos, que crean lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cómo podemos superar esta acusación de que no nos interesa, repito, los otros como tales, sino los otros como destinatarios? Y no hay más camino que el que ya indica la Lumen Gentium, aunque no llegó a desarrollarlo. El camino de la Lumen Gentium es reconocer, la Lumen Gentium habla en alguna medida, no lo dice así, por supuesto, de una paradoja, la paradoja del pequeño grey, la Iglesia, y lo que sería una gracia que está en la gran mayoría de la gente, pero una gracia universal. En alguna medida, no en alguna medida, tenemos que pensar siempre que nosotros no poseemos, entre comillas, todo lo que es el Espíritu de Jesús que habita, el Espíritu del resucitado, en cada corazón humano, en todos los corazones humanos. Bueno, pues, ¿cómo superar, repito entonces eso, redefiniendo finalidad y la experiencia raíz o la base sobre la cual tiene que apoyarse esa misión? Pues en principio, por supuesto, la perspectiva que indirectamente ya he dicho. Tenemos que darnos cuenta que la finalidad de la misión es el encuentro gratuito e incondicional con el otro, con los otros. Perdón. Encuentro gratuito e incondicional. Acoger al otro, a los otros. Evidentemente nosotros esto lo hacemos, pero no lo decimos para confrontarnos, sino que lo vivimos profundamente. Ese encuentro al final es para que vivan y puedan a su vez, como nosotros, encontrar su salvación, que es la salvación, pero que nosotros tenemos que traducirla en principio como su salvación, y tienen que llegar ellos a acogerla. Esta sería la redefinición de la finalidad de la misión. Creo que se entiende perfectamente que esto nada tiene que ver con ese modo de entender, por decirlo así, hacer al otro como somos nosotros. Esto tiene poco que ver con convencer al otro para que crea lo que yo creo y cosas sucesivas. Esto evidentemente es descentrarse en serio, tomarse en serio a los otros con todos los riesgos que lleva consigo esto. Y la experiencia base sobre la que apoyar esta redefinición de la finalidad sería en ese encuentro y diálogo con nosotros, en ese encuentro gratuito e incondicional con nosotros, buscar juntos el sentido. Sentido para la vida, sentido para hacer un proceso de búsqueda del sentido para cada uno de nosotros. En esa línea entonces es donde podemos, pues,
mostrar a la gente más que demostrar, que nos interesan incondicionalmente nosotros, independientemente de que vengan, crean, nos interesan y queremos afirmar al otro como es, y basta. Aunque luego no nos siga, no quiera mantener, por decirlo así, los elementos que nosotros creemos que son casi comunes a la definición del ser humano. Y para realmente interesarnos por el otro, independientemente de considerarlo destinatario, pues por supuesto que lo que hay que hacer es tomarse también en serio que todos vivimos de fe. No solo nosotros. Es evidente que algunos tienen una fe que no es como la nuestra, que es religiosa, que algunos tienen una fe que es simplemente, por decirlo así, capitalista, que otros tienen tal, pero todos vivimos de fe. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues en el encuentro, en el diálogo, primero, nosotros haber pensado las razones de nuestra fe, si merece la pena nuestra fe. Y después también presentarlas, evidentemente. Este hablar de que todos vivimos de fe, pues nos tiene que hacer caer en la cuenta, en este cambio epocal que vivimos, que la fe cristiana no es tanto cuestión de descubrimiento y afirmación explícita de Dios, cuanto, por decirlo así, acogida de la vida, respuesta a la realidad humana más íntima y radical. Esto es, a Dios no le interesa tanto ser reconocido como el autor de todo, sino que lo que es su plan vaya adelante, más que los otros le confiesen como autor del plan. En esta línea entonces es donde sitúo, ya estoy para terminar, pero tenía que haber terminado, que hay que acoger incondicionalmente al otro, que hay que descentrarse, que en el diálogo hay que aprender de los otros. Si le acojo tengo que aprender, no tengo simplemente que ir con la idea, yo ya sé lo que tengo que pensar, decir, vivir. Tengo que aprender de los otros, porque, y es una verdad cristiana fundamental, nosotros no aportamos un don del que los seres humanos carezcan. Oye, a todos, también a los de YouTube, nosotros no estamos poseyendo algo que aportamos porque los otros no poseen. No es así la fe cristiana, no es así la clave del cristianismo. La clave del cristianismo está en que el espíritu del resucitado, como ya he dicho, está en cada corazón humano. Pablo lo repite tantas veces con ese modo de entender que realmente no podemos pensar que solo nosotros sabemos y poseemos lo que es el Nazareno y el Cristo. Este acoger entonces nos lleva a decir que hemos de aceptar, con la paradoja de la que habla Lumen Gentium, que existe una fe elemental en cada ser humano. Y luego existe la fe explícita cristiana. Y que esta fe elemental, lo que por ejemplo Tillich llamaba el coraje de existir, ese saber afrontar, acoger la vida, acoger la intimidad de lo que es el significado del ser humano, esta fe elemental o coraje de existir es esencialmente confirmación del misterio de la vida, como nosotros lo confirmamos a través del misterio del amor de Dios. Y esto nos lleva a la cuestión de que en realidad no se trata de descubrir, de afirmar a Dios, sino de acoger la vida, de responder a la realidad, como decía, más íntima y radical. El Dios de Jesús, entonces, el Dios de Jesús de Nazaret, asume todo sí a esa realidad de los seres humanos como si fuera un sí, cual un sí a Él mismo. Una respuesta a un sí, en principio, al ser humano y a su realización, puesto que no otra es la causa que llamamos de Dios. A Dios le interesa que realmente lo que es su proyecto, su plan de salvación, sea acogido, repito, más que todos le reconozcan como el autor del plan. Y desde ahí llegamos, si llegamos, aunque acortemos el intervalo, llegamos a la humanización, camino y horizonte de la misión. Creo que lo he dicho más o menos en las cuestiones que estaban implicadas ahí. Hay que recuperar el proyecto humanizador de Dios, que se basa, que se apoya en el reino y no esas construcciones que hemos hecho nosotros. Y hay que
tener en cuenta que cuando se recupera el proyecto humanizador de Dios con todas las dimensiones sociales, políticas, históricas, todo, es cuando nos damos cuenta de que quizás hay que volver a empezar y hay que desaprender tantas cosas, repito, recuperando, pero primero tomando la decisión de volver a empezar. Hay que recomenzar a creer, repito, siempre recuperando, pero no simplemente creyendo como creemos. Desde ahí entonces es cuando nos daremos cuenta que no podemos obviar, ocultar las dificultades que hacen hoy increíble lo que nosotros presentamos al mundo. Lo que queremos decir, lo que decimos resulta muchas veces increíble porque realmente nuestra visión del mundo, de la tradición cristiana, es literalmente algo que no se acepta, que no es una visión creíble y que está apoyada luego por tantos elementos que la desarrollan, directos e indirectos, como decía al principio, en las homilías, en las catequesis, etcétera. Nos estamos acostumbrando a mantener un conjunto de elementos de qué significa orar, qué significa celebrar, qué significa tal. Bueno, pues tenemos que revisar el fondo mítico. Sabemos que el mito es un modo de narrar también muy importante, pero no es un modo de construir argumentos. El mito es sugerir, no es explicación directa. No es relación causa-efecto, por lo tanto hay que ver bien cómo ese fondo mítico tiene que ser revisado. La sensibilidad, por ejemplo, del hombre actual no admite muchos de nuestros elementos de ese fondo mítico. Y tiene razón en no admitirlo. Y realmente es eso lo que nos indica que hay que humanizarnos, porque solo ese terreno común nos permitirá entender para revisar fondo mítico y para hablar con los demás. Y en esta línea podemos más o menos terminar con, a estas alturas, otro texto nos van a leer, a estas alturas, yo no me atrevo a decirlo por mi boca y lo van a leer, atentos que a estas alturas resulta evidente. ¿Qué es lo que resulta evidente? A estas alturas resulta evidente que la finalidad de la misión, anunciar la salvación en el encuentro desinteresado y gratuito con nosotros, y la experiencia privilegiada donde desarrollarla, búsqueda de sentido, no son factibles sin la reforma de aquellos aspectos que impiden o nos niegan credibilidad. Por desgracia, la Iglesia sigue pareciendo a no pocas personas de nuestro tiempo una especie de burocracia del sentido de la vida y de la historia, basada en el dogma y en el control clerical. Una Iglesia, para mayor desgracia aún, con la nostalgia del estado de cristiandad. Está claro, yo no me atrevería a decirlo, pero es evidente que por desgracia nos identifican, no, después, ahora no, nos identifican con una burocracia del sentido. Una burocracia controlada por el dogma y controlada por la casta sacerdotal. Y además nos identifican con una burocracia del sentido que tiene además, por desgracia, a un grupo de gente que directamente o indirectamente es nostálgico. Cree que el pasado fue mejor, el pasado de la cristiandad fue mejor. Bueno, pues misión y evangelización, el Papa lo recuerda muchas veces, no son simplemente lo que podemos llamar anunciar el Evangelio. El Papa repite que es instaurar el reino de Dios. Instaurar el reino de Dios, no simplemente anunciar el Evangelio. Y que en este sentido la pastoral y la catequesis tendrán que entrar en estas dinámicas, además de la misión ad gentes, y habrá que ser conscientes, creo que lo somos, pero no queremos tomar en serio las consecuencias de lo que implica esto. Digo que la pastoral y la catequesis, que luego al final diré que tienen que ser más generativas que otra cosa, pero tienen que ser conscientes de que la fe y la misión en este clima, contexto en el que las estoy desarrollando, siempre serán realidades inestables.
¿Por qué? Pues porque cambia la historia, cambian los fenómenos culturales y nosotros tendremos que cambiar continuamente al ritmo de la historia, de los fenómenos culturales. Y aquí entonces termino la primera parte. Vamos a dejar 10 minutillos, 5, aunque luego empecemos un poco más tarde. Ahora si hay preguntas por parte vuestra o por parte de YouTube. ¿Hay alguna pregunta? Pasamos el micro si hay aquí. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta, no solo pregunta, comentario, opinión. Ahí tenemos a Tirso, que va a dar tiempo además para que los de YouTube puedan poner alguna cuestión. Sí, Tirso. Lo de relativizar las señas de identidad, entiendo que te refieres a relativizar esas señas cuando fundamentalmente son doctrinales, teóricas, de decir, de afirmar. Yo lo que creo es que habría que absolutizar las señas de identidad práctica en la línea que tú has dicho de vivir la hospitalidad, el pluralismo, la entrega gratuita a los demás, más que relativizar lo teórico y absolutizar lo práctico. Sí, es un modo claro de leerlo, pero hay que tomar la palabra relativizar en serio. Relativizar significa, en este caso, no solo esto que hay que relativizar en la línea que has dicho, que estoy totalmente de acuerdo, pero también significa que yo tengo que concentrarme en lo común más que en simplemente girar en torno a lo exclusivo. Eso implica que muchos elementos que pueden ser al interno de la comunidad cristiana, de la identidad y la experiencia cristianas, centrales, no lo sean cuando estoy en la relación de lo que podrían ser personas que no viven en nuestros contextos. Relativizar está en relación en este caso con descentrarnos en serio, con no considerar, o con mejor, considerar que lo que yo en alguna medida valoro, la palabra no es exacta, como absoluto, que no es que debamos valorar mucho como absoluto, digo, bueno, pero lo que yo valoro como absoluto puede tener muchas otras formulaciones, porque normalmente lo que valoramos como absoluto, pido perdón por esta disquisición, es la formulación, no el contenido. Ese ha sido el problema más grave, por decirlo así, de la propia presentación nuestra del mensaje. Bueno, en el fondo, de acuerdo con eso que has concretizado, pero tomarse en serio, porque muchas veces relativizar lo nuestro nos lleva a entender mejor lo nuestro. A ver, yo creo que daría para 16 horas lo que te voy a preguntar. ¿Qué puede entorpecer y paralizar el dinamismo imparable del reino ante tantas urgencias sociales, existenciales y personales como tenemos ahora? Lo vamos a ver después, por lo cual esta cuestión, porque el reino lo vamos a tocar en el desarrollo posterior, no le doy vueltas ahora, pero es evidente que fundamentalmente el reino, el concilio es muy curioso. El concilio, cuando trata de definir el reino, lo hace de una manera maravillosa. No habla directamente de una definición del reino, pero dice esto más o menos. Dice, ¿qué es lo que, la pregunta va así, qué es lo que encontraremos, por decirlo así, en el reino, en el cielo, en el tiempo definitivo? Y dice el concilio, pues encontraremos, uno podía esperar que el concilio dijera que encontraremos, por decirlo así, transformadas nuestras Eucaristías, transformado nuestro modo de orar, transformado nuestro modo de vivir, entre comillas, las celebraciones. Y no dice nada de esto, nada religioso. Dice el concilio que, repito que no es exactamente así, pero que esta es la idea clara de ello, que encontraremos purificadas en el máximo esplendor nuestras luchas por la justicia, por la fraternidad, por la paz, nuestro hacer que los hombres hayan sido hombres. Sí, repito que el reino lo retomamos. Sí, verás, son como tres cosas que me han surgido a propósito de lo que has ido diciendo.
y es desde convicciones personales, que nacidas en la experiencia de estar en los pueblos y en más sitios. Entonces, ciertamente, o sea, a Dios le interesa más que crezcamos que no que le... Sí, sin embargo, pienso, bueno, eso es muy largo, ¿no? Pienso que tal y como están las comunidades cristianas hoy, lo que vivimos, a mí me parece que hay un esfuerzo de decir, nos jugamos mucho como posibilidad de cambio real y motivado el cambio profundo de la imagen de Dios y de la experiencia de Dios. Me parece que es una cuestión de cara fundamentalmente a los que vivimos dentro, que indudablemente una buena experiencia de Dios se expande hacia afuera. Todo se podía explicar más y tal, ¿no? Una segunda cuestión. Esto con un tema que a mí me parece que es sagrado, que es el tema del proselitismo. A mí me parece que la trampa del proselitismo la practicamos mucho más de lo que creemos, incluso entre aquellos que dicen que no la practican o que decimos que no la practican. Sí. Tercera cuestión. Has hablado de... son todas, son a propósito, cosas a propósito, ¿no? Cuando tú hablas de lo mítico, ¿no? Hay que reconocer, en la medida que estás envuelto, incluso como cura, digamos, ¿no?, en personas que viven mucho lo mítico, en sus experiencias religiosas, en sus razonamientos, se te van pegando cosas, ¿no? Pero claro, es un ejemplo muy sencillito. Del misal, digamos, que tenemos ahora, al anterior, el último que desapareció y nos había costado en las parroquias sus buenos no sé cuántos euros, ¿no? Aquel era otra cosa, o sea, no es que fuera el lenguaje perfecto. Ahora, realmente tú te encuentras que vas a decir misa, a veces el misal tan hermoso que encima de las parroquias nuestras la gente le quita y le pone encima de la mesa para que no se estropee y tal, ¿no? Y tienes que hacer unos ejercicios, porque hay una cuestión muy vieja, que es que la liturgia es escuela de vida. El lenguaje, tú lo has dicho en alguna ocasión, talla la vida, la formula, la tal, ¿no? Entonces, vaya problemón que tenemos. Porque es que estamos ejerciendo continuamente una escuela de vida distante de toda esa cuestión. Y otra pequeña cuestión que la vivimos mucho, ¿no?, en esta diócesis, me parece a mí, se reflejó en una publicación del secretariado hace mucho tiempo ya, que decía: derechos humanos, Dios y el hombre en un esfuerzo común. Quiero decir, con todo esto, hay cosas como que tenemos cogidas, como que las trabajamos hace mucho tiempo. Cierto es que también, esto que tú dices aquí de recomenzar, o no recuerdo ahora cómo lo dices, hombre, es costoso, y más a una cierta edad. Son 4 aportaciones pequeñitas. Perfecto, y no necesita comentario. La cuestión más clara de todas las preguntas es que son temas esenciales y todos van a venir después, tratados en alguna medida. Solo indicaos, del primero que tú dices hay, evidentemente, ya hemos dicho casi todo. Tener en cuenta lo que son nuestras comunidades, nuestras parroquias, para hablar de todo esto y tal, sí. Vamos simplemente a indicar, evidentemente, que hay que distinguir los contextos y hay que distinguir dónde habrá, por decirlo así, un desarrollo, un clima de todas estas cuestiones que he dicho, que irán como se pueden o como puedan ir, y otros en donde tendrán que ir, en serio. De lo demás, ya digo, proselitismo, el lenguaje mítico lo retomaré en alguna medida, y las cuestiones, no hablo del misal. Yo creo que el misal, con perdón, y lo digo sin ningún problema, es impresentable. Y no solo por el lenguaje mítico, sino sobre todo por hacer esa división entre el presbítero y la gente. Ya no se habla en lo que tendría que ser un lenguaje, pues eso, de implicarnos todos. Bueno, pero lo retomaremos, como retomaremos eso del reino, y digo que es fundamental, en alguna medida, tener en cuenta que hay expresiones que hay que revisar siempre.
lo que tú dices es maravilloso, eso de la experiencia de Dios. Y que hay gente que tiene experiencia de Dios y eso se contagia. Sí y no. Sí y no. Uno de los problemas es que el sí a veces contagia una experiencia que no es del Dios de Jesús de Nazaret. Y otro de los problemas terribles es que contagia una experiencia solo aquellos que tienen experiencias, por decirlo así, que están fuera de la realidad. Pero con esto yo no desdigo lo que has dicho. Es fundamental. Es fundamental. Pero hay que tener en cuenta que eso de la experiencia de Dios puede ser una trampa terrible. Más que experiencia, te hablo de imagen que se transforma en experiencia. Pero ahora es un tema muy discutible que, como creo que Bueno, es que alguno manda por mensaje a ver cuándo acaba la primera parte, porque como ha sido denso y como parece que muy interesante va a venir en la segunda, pues vamos a parar. Son y 12 minutos me parece ahora. Y 13 minutos. Vamos a empezar a menos 20. ¿Vale? Perfecto. Así tenemos un descanso, tú también descansas, bebes un poco de agua o tomas un café. Y entonces para los que estáis en directo desde YouTube, a menos 20 volvemos a conectarnos todos. Gracias, José Luis, muy bien.